A todos los colegas, gracias por estar acá. Saludo especial también a quienes nos siguen en este momento a través de los diferentes medios de la Asamblea Legislativa. Vamos a dar inicio con la conferencia de prensa del Directorio Legislativo 2021-2022, electo hace algunos minutos en la sesión del plenario legislativo. En la presidencia, doña Silvia Hernández Sánchez; en la vicepresidencia, don Carlos Avendaño Calvo; en la primera secretaría, don Rodolfo Peña Flores; en la segunda secretaría, que por cuestiones que ya todos conocemos no nos acompaña el día de hoy, doña Xiomara Rodríguez; también en la primera prosecretaría, doña Aida Montiel Héctor; y también en la segunda prosecretaría, don Otto Roberto Vargas Víquez. Procedo a conceder el uso de la palabra en esta tarde a la señora presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez. Muy buenas tardes a todas las representaciones, a los señores miembros de la prensa y a las señoras que nos acompañan el día de hoy. Como nueva presidenta de este periodo legislativo, agradezco enormemente el apoyo que nos han dado en el proceso de esta jornada durante la mañana y nos ponemos a la disposición para las distintas consultas que se tengan. Para el orden de las preguntas, me levantan la mano, por favor. Carlos Mora, de CR Hoy. Carlos, bueno, para el uso para realizar las preguntas, venimos acá al micrófono de pedestal, está colocado también el alcohol y procedemos entonces a limpiar el micrófono antes y después del uso del mismo. Gracias, buenas tardes. Doña Silvia, le tenía dos consultas y una tiene que ver, don Eduardo Cruchigan, el presidente saliente de la Asamblea Legislativa, hace pocas semanas le dejó claro al gobierno que antes de junio no iba a estar aprobada la agenda de proyectos con el Fondo Monetario Internacional. Quisiera saber cuál es la expectativa suya como nueva presidenta de la Asamblea Legislativa conforme ver los plazos usted de esta agenda, si va a ser viable ese plazo va a alcanzar o por el contrario se va a tener que pedir una prórroga. Usted también había manifestado su preocupación de que se discutiera de manera paralela el tema de empleo público y el proyecto meramente de crédito con el Fondo Monetario Internacional, porque usted pensaba que eso pues podía quitarle un poco de impulso a la ley de empleo público. Entonces quisiera saber cuál es la expectativa a partir de ahora, de hoy 1 de mayo, y qué llamado le hace al gobierno de que si tiene o no que gestionar una prórroga con el Fondo Monetario Internacional de cara a las pocas semanas que quedan para que llegue el mes entrante. Gracias. Muchas gracias, Carlos. De forma muy resumida y quizás por el mismo manejo de la agenda económica que se ha hecho dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios, voy a permitirme, en representación del directorio, dejar algunos puntos que me parecen importantes. Lo primero es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene revisiones semestrales. En otras palabras, al país lo van a estar revisando cada 6 meses para poder dar los desembolsos respectivos de los 1.750 millones de dólares que están consagrados o alrededor de este acuerdo. Dicho eso, me parece sumamente importante que la prensa también conozca que el primer desembolso está única y exclusivamente sujeto a la aprobación del empréstito como tal. El segundo desembolso está sujeto principalmente a la Ley de Empleo Público. Y ese desembolso sujeto a la Ley de Empleo Público, de acuerdo con la segunda evaluación que estará sucediendo alrededor del mes de marzo del próximo año, lo que nos dice de alguna forma es que tenemos que tener absoluta claridad como Asamblea Legislativa y país de que si el gobierno no se compromete y si esta Asamblea no asume al mismo tiempo ese compromiso, el grueso del ajuste, entiéndase, los siguientes proyectos recaerán exclusivamente en el próximo gobierno de turno. Eso no significa, de momento, desde mi óptica, que el gobierno esté para nada valorando una negociación. Lo que significa es que los tiempos de las diferentes revisiones semestrales podrían, por el contrario, quitarle el acelerador al gobierno después de que se apruebe la primera revisión y la segunda revisión, puesto que las siguientes revisiones por tiempos recaen en las siguientes administraciones. En concreto,
hay una ruta que ya definió el Ejecutivo, que significa que estos proyectos no han sido propuestos en una comisión especial, no se ha utilizado ningún mecanismo que tiene la Asamblea Legislativa para darle una aceleración a sus discusiones y llevan una vía, llamémosle, ordinaria o normal. Es más, no están agrupados en una misma comisión legislativa, por el contrario, están en distintas comisiones. Así las cosas, me parece que se le suma el gran reto de que esta Asamblea Legislativa tiene muy claro, desde mi óptica, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es imprescindible, es necesario, pero que al mismo tiempo las distintas iniciativas tienen algunas problemáticas relacionadas con el fondo de estos proyectos de ley, sumado al enorme reto de no evitar que varias fuerzas políticas han dicho que no están de acuerdo con más impuestos. Eso, para ser franco con la situación o franca con la situación que tiene la Asamblea Legislativa, revela un enorme reto de la ruta que viene. Mi expectativa como coordinadora del debate es concluir con el proyecto de empleo público que está sobre la mesa próximamente, y a partir de eso la aprobación del préstamo que ya se dictaminó de la Comisión de Asuntos Hacendarios, y definir una ruta muy clara a través de las jefaturas de fracción sobre las voluntades políticas que permitan ir consagrando el acuerdo que el gobierno concretó con este fondo y que los hace tener una visión irrenunciable de la necesidad de negociar, de renegociar y dialogar cualquier ruta que facilite esa consolidación fiscal. Alan Madrid, del periódico CR. Buenas tardes. Doña Silvia, tal vez si nos amplía un poquito, porque estos puestos del directorio ya la oposición los tenía definidos hace varias semanas. Habían venido trabajando en eso, pero todavía no conocemos los acuerdos o no se han dado a conocer esos acuerdos que ha tenido la oposición para definir este directorio. Entonces quería tal vez si nos ampliaba un poco, tal vez si los compañeros también quieren ampliar sobre el tema, porque hasta el momento no tenemos claridad sobre estos acuerdos. Y segundo, don Eduardo, el presidente saliente, ha permitido la protesta de doña Nidia en el plenario. Hoy tuvimos incluso pues una anécdota con lo que fue la juramentación. Queríamos saber qué posición va a tener el nuevo directorio, si van a seguir permitiendo que doña Nidia proteste dentro del plenario. Gracias. Muchas gracias. Me voy a permitir responder, Alan, de forma muy resumida, y por si mis compañeros y compañera diputada quieren ampliar. Con respecto a la primera pregunta, lo primero es disculpar si no hemos todavía remitido virtualmente el documento que se ha suscrito, que es un documento de un carácter similar a lo que ocurre cada año en cada periodo legislativo. ¿A qué me refiero? A un conjunto de proyectos de ley que abraza un conjunto de voluntades. Eso ha sido de alguna forma el hilo conductor que ha llevado a la negociación de este directorio, que se refiere estrictamente al gran objetivo de pospandemia y prácticamente los tres elementos que yo señalaba en mi discurso. Proyectos de recuperación económica o pospandemia, proyectos que, aunque tenemos claridad de que son amplios en su espectro, en su abordaje, no queremos renunciar a la discusión que permita de alguna forma dar una visión de largo plazo, y los proyectos de sostenibilidad fiscal. La razón por la que no se ha remitido, a pesar de que tiene las firmas de todos y todas las que conforman este directorio, entiéndase las fuerzas políticas, es porque se lo hemos dado también a la fracción del Partido Acción Ciudadana para que lo puedan revisar y ojalá abrazar con su firma, y nos han pedido un tiempo posterior al receso para poder nosotros entregar formalmente el documento, el cual con muchísimo gusto lo puedo remitir digitalmente. Sin embargo, estábamos intentando abrazar también esas firmas. Con respecto a doña Nidia, yo quisiera por lo menos señalar, tener el espacio de poder dialogar, conocer una situación que no ha estado para nada en las manos de este directorio legislativo, y posteriormente
ampliar o comentar algunas decisiones que se puedan ir tomando, pero de inicio, desde luego, y por razones obvias, primero dialogar y conversar con ella. No sé si alguien más... Alfonso Hernández, de Multimedios. Bueno, buenas tardes a los miembros del directorio. Doña Silvia, tal vez dos preguntas en esa línea. El directorio se conforma sin el apoyo de la fracción oficialista. Usted dice que están tratando de abrazar un poco ahí el apoyo también del Partido de Acción Ciudadana. Ha conversado ya de alguna manera de forma abierta con la ministra de la Presidencia. Están en un periodo de sesiones extraordinarias ampliado de aquí hasta agosto. ¿Va a continuarse, digamos, en la línea o cuál es el papel de convencimiento para que pueda ojalá avanzar otros temas y no suceda lo que ocurrió tal vez en el periodo final de esta tercera legislatura, que fue prácticamente la desconvocatoria de toda la agenda y que solamente se discutiera el tema de empleo público? Esa tal vez es mi primera consulta. Y la segunda consulta es, durante esta presidencia de Eduardo Cruxan, una de los temas que quedaron pendientes fue el asunto de la virtualidad de las sesiones parlamentarias. Ya se les había presentado a ustedes la herramienta formalmente. ¿Cuánto le precisa ahora usted como presidenta legislativa que esto se pueda implementar lo antes posible? Y porque había también molestia en algún sector de los trabajadores acá de la Asamblea Legislativa, que nosotros lo llevamos también a recaudo, sobre que a pesar de que ustedes estén virtualmente, ellos tienen que estar también viniendo acá a la Asamblea Legislativa para poder mantener el funcionamiento acá del Congreso. Entonces, ese par de consultas. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Sobre el primer tema, decir abiertamente, y creo haberlo externado de alguna forma amplia en el discurso, este directorio y esta Asamblea Legislativa jamás puede ignorar o no reconocer que nos restan 6 meses en distintos momentos, pero en total 6 meses de sesiones extraordinarias. Ignorar ese hecho es simple y sencillamente imposible, lo cual significa que hay que trabajar con el Ejecutivo, que las diferentes fracciones, las diferentes jefaturas de fracción y sobre todo este directorio tiene que tener una coordinación estrecha cuando hablamos de qué proyectos se quieren convocar, qué proyectos se quieren conocer en un momento en donde hay 6 meses de sesiones extraordinarias, por poner tan solo un ejemplo. Desde luego que está de más señalar que hay además una agenda previamente puesta sobre la mesa de discusión de esta Asamblea Legislativa que pasa por el tema del Fondo Monetario Internacional y además de darle respuesta al tema de la crisis, de manera tal que nadie en este directorio, antes ni ahora, desconoce ese diálogo permanente. Lo seguimos realizando y lo vamos a seguir realizando. En segundo término, el tema de la modalidad virtual está pendiente. Es cierto, desde el directorio no se hizo una sesión virtual, lo hemos hecho desde las distintas comisiones, en particular lo hemos hecho en la Comisión de Asuntos Hacendarios y en otras comisiones, pero yo también soy claramente franca de que, por lo menos desde mi práctica con esas comisiones donde las votaciones se están solicitando que sean análogas pasando lista, jamás es igual una comisión, por ejemplo, repito, Hacendarios, que es la más grande en conformación, con 11 diputados, a una sesión con 57 diputados. ¿Qué significa eso? Que desde luego que hay que ir a la práctica, absolutamente convencida de que va a llegar momentos para hacerlo y más pronto que nunca por el tema de la pandemia en este momento, y de que vamos a tener errores y de que vamos a tener probablemente que ir mejorando en esa práctica, pero que hay que hacerlo. Mi labor de los primeros temas que le he señalado a don Antonio Ayales es continuar con la agenda que ya había establecido don Eduardo de capacitación, que es lo que está pendiente para empezar con este, repito, ejercicio en donde de forma muy franca y amplia, lo digo de una vez,
esperaríamos la comprensión de las señoras y señores diputados y de la prensa en que vamos a entrar a un espacio de virtualidad en donde vamos a empezar con las primeras sesiones de ese ejercicio. Pablo Villalobos, de amaliarueda.com. Buenas tardes, doña Silvia. Puntualmente lo que quisiera es conocer un poco de cómo va a ser la relación con el Partido Acción Ciudadana justamente y con el Gobierno de la República, en el entendido que usted ahora bien señalaba que no necesariamente va a ser un directorio de oposición. Entonces quisiera saber de qué manera se va a integrar al oficialismo, digamos, en esa dinámica parlamentaria y si el Partido Acción Ciudadana, por ejemplo, tendrá algún tipo de cupo en las comisiones legislativas, en presidencias o en secretarías, y cómo está, por ejemplo, la discusión de justamente de las comisiones, cuándo se va a desarrollar la negociación, cuándo van a estar listas, cómo tiene usted proyectado ese asunto. Muchas gracias. Sí, primero aclarar que claro que este es un directorio de oposición. Desde luego, lo que yo señalé es que quienes han tildado que es un directorio de oposición para querer semejarlo con trabas y politiquería, claramente ni esta Asamblea Legislativa lo ha hecho en 3 años y mucho menos pretendemos hacerlo. Pero sí es un directorio de oposición que busca voluntades de diferentes fuerzas políticas, que más bien resalta la posibilidad de que fuerzas políticas se pongan de acuerdo para concretar necesidades o soluciones que se están demandando en este momento. Lo que sí reconocemos es que esa ha sido la voluntad, quiero insistir, inclusive la voluntad que fue para el directorio que recién concluyó, donde también hubo una conformación de fuerzas políticas desde la oposición, y es prácticamente una lectura de lo que esta Asamblea Legislativa quiere o aspiraba para este último año, teniendo claro lo que he señalado de que nadie va a ignorar la coordinación. Aquí hay jefaturas, roles de jefatura, proporcionalidad de fuerzas políticas, entiéndase fracciones que forman parte de comisiones, que forman parte de los diálogos del directorio y de las reuniones de jefas y jefes de fracción, y que esa dinámica va a seguir funcionando sin duda alguna, porque nuestro objetivo debe ser el mayor nivel de gobernanza para este último año. ¿Y las negociaciones de las comisiones cómo avanzan? ¿Cuándo se van a realizar? Esa es una buena pregunta, porque creo que ha existido un enorme misterio o morbo detrás de esa discusión. Por lo menos dentro de estos representantes, la discusión no ha estado pregnada sobre las comisiones. Mi posición es que creería que va a ser mucho más sencillo que en otros años, puesto que hay cierta expertise, cierto interés de las y los diputados probablemente en mantenerse en las mismas o muy similar en las comisiones o conformaciones existentes, y esperaríamos que de la labor que le corresponde a las y los jefes de fracción traer sobre la mesa la composición que quieran a lo interno de sus fracciones, creería yo que tener de forma muy armoniosa y muy rápida esa conformación, aun cuando los tiempos reglamentarios para ello están establecidos, pero que quizás se pueda propiciar un tiempo menor en esa conformación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Marley Quiroz, de Diario Extra. Gracias, sé que el tiempo apremia, así que voy rápido. Doña Silvia, usted hablaba ahora de que, bueno, van a implementar muchos diálogos y demás. Le entiendo que hay una discusión, por ejemplo, para que avance empleo público, pero usted bien lo reconoce, hay fracciones que ya han dicho que en el tema de nuevos impuestos hay bastante oposición. Usted habla que esa tarea podría ser del gobierno, la de negociación. Le pregunto directamente, ¿usted va a participar en esa negociación para intentar que esas fracciones cambien su posición y aprueben un proyecto que tenga que ver con más impuestos? Es decir, ¿va a usted dar ese apoyo o no? Y lo otro es un tema que puede ser pequeño, pero que podría generar alguna fricción. Entiendo que hay una molestia a la diputada Paola Vega porque se le cambió de lugar. Bueno, no, a ella no, se le puso en el medio a Enrique Sánchez. Sí, de hecho, más bien se le cambió de lugar, sí, ¿verdad? Ella se le movió. Ella estaba a la par de José María Villalta. ¿Eso es una decisión de la fracción del PAC? ¿Usted tiene algo que ver en esa decisión? Es para que me aclare, gracias. Bueno, empecemos por lo segundo. Absolutamente no, ni siquiera estaba al tanto. Con el primer tema, Barley, me parece que es sumamente importante esa pregunta, y aquí voy a tratar tal vez de simplificarla de la siguiente forma. Jamás me imaginé
Cuando empezamos este periodo constitucional y como representante de la fracción de Liberación Nacional en la Comisión de Reforma Fiscal, que este tema de sostenibilidad de las finanzas públicas iba a jugar no solamente un rol protagónico, si se le puede decir así, pero casi que monopolizar en gran parte la agenda de esta Asamblea Legislativa por la situación que se presenta y se ha presentado. Yo lo que pretendo traer a la mesa como coordinadora del debate es la experiencia desde mi formación académica y ojalá desde el paso de esa comisión, desde la presidencia en 2 momentos distintos de la Comisión de Asuntos Hacendarios, para apoyar y fortalecer una discusión que se tenga que dar. Más allá de las voluntades y fuerzas que se quieran consagrar alrededor de eso, será muchísimo el diálogo que propicie que se dé ahí, y lo que sí he señalado es que no puede existir de forma irrenunciable, más allá de que los tiempos de revisión del acuerdo con el Fondo Monetario me hagan a mí presumir que se puede estar queriendo soltar la toalla en muchos de los proyectos porque quedan posteriores revisiones, el poder por lo menos facilitar que se den esas discusiones y esa toma de decisión. Vamos con las 3 últimas consultas en el siguiente orden. Fernanda Romero de Monumental, Paula Riz del Observador y finalmente Óscar Ulloa de Repretel. Sí, muy buenas tardes, doña Silvia. Quería consultarle qué acciones podría usted implementar desde la presidencia para que el tema electoral, la cercanía de la campaña electoral no afecte, no sea el gran distractor este año. Y como segunda consulta, sé que el tema de la virtualidad ha avanzado, pero me gustaría consultarle si usted en lo personal está de acuerdo en que se vacunen a los diputados para que no hayan este tipo de interrupciones en un año tan importante. Gracias. Bueno, yo reflexioné al inicio cuando empezó esta discusión de que en medio de esto más bien mi punto es acelerar el proceso de vacunación. Yo no tengo por qué tomar una decisión en ese sentido. Me parece que lo que sí corresponde y en lo que sí seguiré haciendo énfasis es en acelerar ese proceso de vacunación. Ciertamente hay cosas que han inducido a la necesidad de una mayor revisión de cómo se está dando el proceso de vacunación, y me parece que eso podría agilizar que todos en el país podamos más bien tener esa respuesta, todas y todos, de forma más oportuna. Fernanda, con la primera pregunta era sobre, perdón. El tema electoral, disculpe, sí. Es una reflexión muy amplia, creo que a todas luces trasciende muchísimo la labor que me corresponda, en el sentido de que muy poco tiempo atrás había una injerencia muy rápida a partir de febrero, cuando resultaba en nuestro país electo o electa la persona que iba a presidir o dirigir esa silla presidencial. Es inevitable desde mi punto de vista que ahora se vaya a una segunda ronda, cada vez más, y eso yo creería que va a alejar como número uno esa posible injerencia normal que pueda tener quien resulta electo como presidenta o presidente de la República. Lo segundo es que yo estoy absolutamente convencida de que la pandemia, la peor en la historia, no va a permitir que los cálculos electorales se parezcan en nada al pasado. ¿En qué sentido? Que las y los candidatos a la presidencia de la República, desde mi óptica, más bien van a ser juzgados desde las soluciones que den en el momento y en el lugar en el que se encuentran. Entiéndase la Asamblea Legislativa. Y yo creería que eso lo que va a significar es que se abre un espacio para que los juegos electorales propios de un proceso democrático no necesariamente incidan de forma negativa en la toma de decisión o discusiones de proyectos de ley. Buenas tardes. Doña Silvia, quiero consultarle, 2 o 3 cositas. La primera es, ¿por qué le dio 2 puestos a Restauración Nacional? También, don Carlos, si quisiera agregar algo, que es la vicepresidencia y la segunda secretaría. ¿Por qué? ¿Cuál es la deuda? Si es suya o de Liberación, para darle 2 puestos tan importantes en el directorio.
Y segundo, aunque si bien usted dice que bueno, que todavía el acuerdo, el PAC lo está valorando, con respecto a las comisiones, ellos tienen como, bueno, ahorita calculo de 3 a 5 presidencias. Si ellos le han pedido continuar con esas presidencias, y además de eso, ¿qué se negoció con los independientes de Nueva República? Ellos le dieron 6 votos, que haya cambio, alguna presidencia de alguna comisión. Muchísimas gracias. Gracias. Desde luego que la conformación de un directorio cada año, y no de este en particular, está abrazado de un conjunto de negociaciones. En el caso de la composición de este directorio, por lo menos desde mi punto de vista, no sufre ningún cambio abrupto a lo que ya existía hoy o previo a la conformación de este nuevo directorio. Liberación Nacional tenía la vicepresidencia y la primera secretaría, y desde el primer periodo legislativo ha existido una dinámica de voluntades y de fuerzas políticas que han favorecido, han propiciado y han visto bien en la negociación esa mecánica y esa composición. De manera tal que lo que se hizo de alguna forma fue invertir lo que hoy ya existía previamente en el directorio vigente, en donde Liberación asume nuevamente 2 puestos y Restauración Nacional de la misma forma. No es un secreto que hemos venido como Asamblea Legislativa trabajando en esta composición de fuerzas políticas. Con respecto a las comisiones, el Partido Acción Ciudadana, en términos particulares, con quien también tuve un encuentro, una conversación acompañada de la jefatura de fracción entrante y saliente de Liberación, no me habló de una presidencia en particular, puesto que eso no ha sido un tema que ha monopolizado mi discusión. El tema que monopolizó mis negociaciones con las fuerzas políticas y abrazar voluntades fue una agenda que nos permitiera a todos, en medio de un año electoral, responder a la ciudadanía en términos de pospandemia. ¿Los independientes? Tampoco. No me solicitaron ningún tema en asuntos de comisiones. Y mantenerse en lo que están, en lo cual claramente los diputados tienen derecho de conformar comisiones y obligaciones. Buenas tardes a todos. Doña Silvia, quisiera preguntarle qué piensa usted de los problemas que ha tenido el edificio de la Asamblea Legislativa. Ahora le va a tocar enfrentar desde el directorio también la parte administrativa. Principalmente le quiero preguntar de todas estas rejas y latas que hay alrededor. Quisiera saber qué posición tiene usted de eso, porque cuando le vendieron este edificio al país dijeron que eso iba a ser un espacio para la gente, y la verdad es que es una incomodidad más que otra cosa. Quisiera saber qué piensa de eso. También, bueno, su llegada a la presidencia de la Asamblea, doña Silvia, se da en medio de cuestionamientos a un diputado de su bancada. Viene una comisión del tema de narcotráfico. Quisiera saber qué piensa usted de eso, si eso le preocupa o le va a meter ruido tal vez a su gestión, porque evidentemente estamos en un año electoral y inevitablemente eso va a pasar. Sobre el tema electoral también quisiera preguntarle si usted con quién está en el PLN, si usted podría decirlo abiertamente, con cuál de los precandidatos. Entiendo que su candidatura se fraguó también en una reunión entre Figueres y Antonio Álvarez con diputados. Y perdón si me excedo, tal vez una más anecdótica, quisiera saber qué pasó ahora con el tema de la fotografía. Que doña Nidia quería salir ahí con el pañuelo, ustedes tuvieron que volverse, no sé si alguien le dijo algo y fue que ella no quiso. Eso es algo más anecdótico, pero quisiera algo de eso. Gracias. Vamos por partes, quédese ahí, Oscar, porque si no me va recordando. Sí, disculpe, sí. Creo que las tengo todas. Con el tema de la fotografía, me parece que don Eduardo lo que le pidió a doña Nidia era quizás que no saliera el tema del pañuelo para no meter ningún elemento, digamos, externo propio de un acto tan formal, y lo que se hizo fue un reacomodo para también no quitarle a ella el derecho que se le ha permitido de mantenerse en el centro del plenario. Con respecto a la pregunta previa a esa de una negociación o no, yo le quiero decir lo siguiente, Oscar. Me parece que genuinamente y con la humildad del caso, yo he realizado junto con las y los señores diputados una labor
bastante buena en esta Asamblea Legislativa. Atribuirle mis logros o como mujer a negociaciones entre hombres me parece como mínimo mezquino. Me parece que aquí se ha abrazado una voluntad de diferentes fuerzas políticas para consagrar y creer en la posibilidad de coordinación que se puede llevar adelante. Por supuesto que tengo dentro del Partido de Liberación Nacional un candidato definido, sin embargo he tomado la decisión, y así lo he manifestado, que no lo voy a hacer saber, puesto que pocas veces en mi fracción hay dos candidatos a la presidencia de la República y he preferido mantener una mayor armonía y cercanía con ambos para la buena dinámica que aquí se requiere. Con respecto al tema administrativo de seguridad y los manejos que se han dado, el otro día le dije a don Antonio Ayales que quería como primera reunión tener todo el panorama de la virtualidad y todo el panorama de seguridad, acceso, formas en que se ha abordado esto, y bueno, debo reconocer que lo hice también pensando en usted en ese momento. Espero tenerle respuestas pronto sobre qué acciones podemos tomar. Y el tema de viales. Yo creo que ese es un tema, el tema que se está investigando es un tema que desde luego le preocupa a Liberación como número uno, le debe sin duda alguna preocupar a esta Asamblea Legislativa, y vamos a permitir que el debido proceso se dé en una investigación tan delicada, y a partir de eso me parece que el Partido Liberación Nacional, a quien le corresponde hacer el seguimiento, y a nosotros desde la Asamblea Legislativa, ha sido muy claro en anunciar todas las actuaciones que tomaría conforme avance ese proceso y los resultados. Sí, doña Silvia, nada más, no creo que me malinterprete. Yo no estoy diciendo que José María Figueres y Antonio Álvarez la pusieron ustedes ahí, porque jamás me atrevería a decir tal cosa. Solo quería saber, porque siento que del tema se habló en una reunión, eso es un hecho. Solo quiero saber si usted los apoya a ellos. Esa es la pregunta, digamos, más directa. No me malinterpreten, no estoy diciendo para nada. que ustedes están poniendo ahí. Yo estoy clarísima que usted no lo ha dicho, y más bien para evitar esas suspicacias que se han dado. No quiero volver a la misma respuesta. Me parece que de momento no voy a hacer pública mi preferencia con un candidato que ciertamente lo tengo. Gracias. Bien, gracias a todos y a todas por la asistencia a esta conferencia. Gracias también a los integrantes y las integrantes del directorio legislativo, y recordarles que la sesión está convocada para las 2:45 de la tarde.